Sutra 31. Kantakupe Kashut Pipasa Nivriti. Efectuando samyama en la cavidad de la garganta, cesan de los pensamientos sobre el hambre y la sed. Sutra 32. Kurmanadian Stairian. Efectuando samyama en los centros nerviosos que controlan el prana, se obtiene la estabilidad. Sutra 33. Murvayostisis Siddha Darsanam. Efectuando samyama en la luz que corona la cabeza, se obtiene el poder de percibir a los seres perfectos. Sutra 34. Prativava Sarvam. Mediante la intuición puede obtenerse todo el conocimiento. Sutra 35. Hardayeshita Sambit. Efectuando samyama en el corazón, se obtiene la comprensión de la naturaleza de la mente. Comenzamos con asanas, pranayama y karma yoga. A medida que realizamos nuestras prácticas, vemos cómo el ego desea que seamos mejores que todos los demás. Así es la mente rayásica, dirigida por el espíritu competitivo. Sattva es muy difícil porque no existe ningún tipo de competición. Tan solo nos sentamos discretamente en algún lugar apartado. En cambio, si nos colocamos en el centro, tos estruendosa, andar ruidoso, prolongada postura de la cabeza, servicio extraordinario, todo el mundo fija en nosotros. Esto tiene que ser superado. Las virtudes se desarrollarán con la práctica de los yamas y niyamas. En algún momento una semilla brotará en el sadhana y de repente nos enfrentamos ante un obstáculo. Nunca nos encontramos ante un camino recto, por eso necesitamos un maestro. Swami Vishnudevananda dijo, si el maestro no vive, necesitamos a sus discípulos cercanos. Personas que están en el mismo camino, paso a paso, como cuando hacemos una excursión en la que ni siquiera el que va adelante ha llegado a su destino. Si esa persona lleva el mismo camino, lo alcanzará, pero si el líder dice, el camino va en esta dirección, pero hay un claro aquí, y la brújula nos marca que si vamos en ese sentido, atajaremos nuestra marcha en 3 kilómetros, tomémoslo. Al final, tomando el nuevo camino, acabamos en el medio de un pantano y perdemos nuestra vida solo por ahorrarnos 3 kilómetros. Sutra 36. Sattva Purusayor Atyantasankirnayot Pratayaviseso Bogat Parartat Suarta Sanyamat Purusha Jnanam. El goce es el resultado de una falta de discernimiento entre Purusha y Sattva. El conocimiento de Purusha se obtiene haciendo samyama en el interés del ser en lugar de hacerlo en el interés individual. Esto es samyama en el Atman o Purusha. La guna Sattva es finalmente un agente del Atman. Es el último velo. Es tan puro que una persona en estado de ignorancia no reconocería que es un velo. Al principio, Sattva es la finalidad de todo aspirante, pero finalmente todas las gunas deben ser trascendidas. Cuando el yogi se da cuenta que Sattva es un velo, también se da cuenta que el goce de la vida no es real. Sutra 37. Tata Prativa Sravana Vedanadarsasvada Varta Yanyante. De esto proviene la intuición auditiva, de pensamiento, visual, gustativa y olfativa. Cuando la realización del Atman se alcanza, diferentes recursos intuitivos comienzan a desarrollarse de forma natural. El oído, el pensamiento, la vista y el tacto. Todos los sentidos están automáticamente bajo control. Sutra 38. Te Samadha Upasarga Vyutane Siddhaya. Estos son obstáculos del estado de Samadhi, aunque son considerados poderes por la mente mundana.
Patanjali dice claramente que los siddhis son una distracción para el estado de superconciencia o para la realización de Purusha o Atman. Sutra 39. Vandakarana Saitilyat Prachara Samvedana Sha Shitasya para Sarirabesha. Cuando la causa de sujeción ha sido eliminada, la mente puede entrar en el cuerpo de otros a través del conocimiento de sus canales. Ser capaz de utilizar el cuerpo de otros es otro siddhi. Hay una famosa historia que contaba maravillosamente Swami Prabhavananda, un discípulo de Swami Vivekananda, cuando Sankaracharya, el gran filósofo, era aún un niño de 10 años. Se encontró con un sabio llamado Mandana Misra, que mantenía la tesis de que llevar la vida de un padre de familia era superior a la de un monje. Esta opinión se compartía ampliamente alrededor de la India. Sankara decidió discutir este tema con Misra, sabiendo que si le convencía a él, también convencería a muchos de sus discípulos. Se sobreentendía que si Sankara perdía, se convertiría en un padre de familia, y que si Misra perdía, se convertiría en monje. A sugerencia de Sankara, Bharati, la esposa de Misra, una famosa intelectual, actuaría de árbitro. Después de discutir durante 7 días, Misra estaba dispuesto a admitir su derrota, pero Bharati dijo a Sankara: espera, esposo y esposa son una persona y por lo tanto solo has defendido a la mitad de nosotros. Ahora debes discutir conmigo. Bharati eligió el sexo como tema de discusión. Sankara no sabía nada del sexo. Sin embargo, se le ocurrió una idea. Pidió un aplazamiento del debate de un mes, a lo que Bharati accedió. En ese momento sucedió que un rey llamado Amaraka estaba agonizante. Sankara dijo a sus discípulos que escondieran su cuerpo en un lugar seguro y que tuvieran mucho cuidado con él. Sankara abandonó su cuerpo y se introdujo en el morimundo del rey. Amaraka resucitó aparentemente y continuó viviendo bajo la guía de Sankara. Sankara Amaraka dirigió su reino de forma brillante, consiguiendo la admiración de todos. Tenía 2 esposas y lo que una no sabía en relación con el sexo, lo sabía la otra. De esta forma aprendió todo lo necesario de la vida doméstica. Sin embargo, la vida doméstica empezó a nublar su mente. Comenzó a olvidar lo que había hecho y por qué lo había hecho, comenzando a creer que él era Amaraka y no Sankara. Los discípulos de Sankara se dieron cuenta de lo que sucedía. Dado que los monjes no eran admitidos a la corte, se disfrazaron de músicos ambulantes y de esa forma pudieron acceder al palacio. Entonces comenzaron a cantar el poema Vaya Govindan, escrito por Sankara. Amado, extraños son los caminos del mundo e inmensa es la ignorancia. ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu hijo? ¿Quiénes sois vosotros? ¿De dónde venís? Reflexiona sobre esto y póstrate ante Dios en reverencia. Las palabras recordaron a Sankara su propia identidad y en ese momento el cuerpo del rey Amaraka cayó muerto en el suelo a la vez que Sankara lo abandonaba y volvía al suyo. Cuando Sankara apareció en la casa de Misra, Bharati se dio cuenta enseguida de lo que él había hecho, porque ella era también una filósofa inteligente y muy evolucionada. Admitió su derrota sin más debate, y tanto ella como su esposo se hicieron monjes. Sutra 40. Udana Jayai Yalapanka Kantakadish Asanga Ukranishtisha. Mediante el perfeccionamiento de Udana,
se obtiene la capacidad de levitar y de no estar en contacto con el agua, el fango, las espinas, etc. Tenemos 5 pranas y udanas que circulan alrededor de la cabeza y del cuello. El prana se sitúa en el corazón, samana en la región abdominal, apana en la región pélvica y las piernas, udana en la cabeza y en el cuello, y vyana en todas las partes del cuerpo. Todo ello según el Amritanada Upanishad. Las personas que no están familiarizados con estos siddhis dicen que son habladurías, pero no olvidemos que Jesús caminó sobre las aguas. Sutra 41. Samana Yavai Yualanam. Mediante el perfeccionamiento de Samyama se obtiene el fuego resplandeciente. El fuego resplandeciente hace referencia también al fuego digestivo y al estómago. Sutra 42. Srotrakasayod Sambandha Sanyama Divyan Srotran. Efectuando samyama en la relación entre akasha y el oído, se obtiene una audición sobrenatural. El narrador del Bhagavad Gita, Sanjaya, es un hombre que está dotado de una audición divina y cuenta lo que sucede en el campo de batalla. Akasha es el éter, que es un medio de transmisión del sonido y la energía. Sutra 43. Kayakasayo Sambandha Sanyamat Ñagutula Samapates Chakasa Gamanam. Efectuando samyama en la relación entre akasha y el cuerpo y en la capacidad de flotar de los objetos ligeros, se adquiere la habilidad de viajar por el espacio. Esto es un viaje astral. Sutra 44. Vajir Akalpita Vritir Mahavideha Tata Prakashavarana Kashayat. Efectuando samyama en las modificaciones mentales que están más allá del ego y del intelecto, se obtiene la destreza para permanecer fuera del cuerpo físico. Entonces todo lo que oculta la iluminación desaparece. En este momento el que practica se conecta con la mente universal y se da cuenta de que su propia mente ya no está limitada por el tiempo y el espacio y de que la ignorancia desaparece. Esto es un signo de conocimiento y sabiduría. Sutra 45. Shutula Swarupa Susmanvayartavatva Sanyamat Bhuta Yavat. Efectuando samyama en los elementos, estos pueden ser controlados por el yogi en sus estados bruto, constante, sutil, penetrante y funcional. Aquí estamos trabajando con los 5 elementos, tanto densos como sutiles, que conforman el fuego de la naturaleza. Los elementos se están transformando de forma continuada. El barro, que comienza siendo solo barro, se convierte en una vasija y finalmente vuelve a ser polvo. El agua se transforma en vapor, luego en nubes y más tarde en agua de nuevo. En sánscrito los elementos se denominan bhuta y son esenciales para el movimiento de Prakriti. Cuando el yogi medita en estos elementos, sus dimensiones ocultas se hacen aparentes. Cuando contemplamos un elemento por primera vez, los cambios por los que puede pasar no son evidentes de forma inmediata y la mente desconocedora no percibe las dimensiones sutiles de la materia. Lo primero que vemos es la forma, Swarupa. Más adelante, Swarupa tiene la forma de Atman, pero para darnos cuenta de esto tenemos que entender que las características de los elementos pueden cambiar en el tiempo y en el espacio. Cuando practicamos samyama de esta forma, comprendemos que las dimensiones sutiles tienen una potencialidad que se denomina
Tanmatras. Tanmatras en el cuerpo físico es abundante, pero desde el momento que no somos conscientes de ello, nos identificamos con lo que queremos que sea el cuerpo. Deseamos ser siempre jóvenes y fuertes. Sin embargo, esto no es posible y la potencialidad del cuerpo se ve limitada por las kunas. A medida que éstas cambian, la experiencia más elevada de conocer bhutas son los siddhis. Experimentar los siddhis y no identificarse con ellos es la última razón de la existencia de los elementos. Sutra 46. Tato Nivadi Pradurvava Kaya Sampat Tadharma Anavigata Sha. De esa, la habilidad para controlar los elementos, se obtienen los 8 siddhis, tales como la posibilidad de hacer nuestro cuerpo tan pequeño como el átomo y la perfección y la invencibilidad del cuerpo. Si practicamos Samyama en los 5 elementos de forma constante, se alcanza la realización del ser. No obstante, es posible quedar atrancado con los siddhis, retenidos por la potencialidad de los elementos, lo que no tiene nada que ver con los elementos. Es mediante el más elevado vairagya, Mahavairagya, por el que podemos superar este estado. Mediante el autocontrol, el yogi puede decir no a los efectos de los elementos. Los efectos son ser más pequeño que el átomo, ser tan grande como una roca, la ausencia de peso, ser pesado como el plomo, no tener deseos salvo el conocimiento, introducirse en otros cuerpos, estar libre de deseos y el poder divino. Sutra 47. Rupa Lavanya Vala Varra Sanjanatwani Kaya Sampat. La perfección del cuerpo es belleza, complexión delgada y elegante, fuerza y firmeza absoluta. Este sutra significa que un cuerpo perfecto puede ser creado con la práctica de Samyama en los elementos. Sutra 48. Grahana Swarupasmitan Vayartavatva Samyamat Indriya Yayat. La perfección de los órganos de los sentidos se obtiene efectuando Samyama en su capacidad de percepción, naturaleza verdadera, relación con el ego, penetración y función. Sutra 49. Tato Manoyavituan Vikarana Bhava Pradana Yavasha. De ahí deriva la habilidad inmediata para tener conocimiento sin utilizar los sentidos y la maestría completa sobre Prakriti. Esta es una explicación del Nirvitarka Samadhi. El Nirvitarka Samadhi no es una función de la mente, no es algo que se pueda alcanzar mediante el intelecto o los sentidos. Estamos de acuerdo con la diferencia entre lo real y lo irreal. Sabemos que el agua no es siempre agua, que el cuerpo no es siempre el cuerpo y que la tierra no es siempre la tierra. Lo sabemos, pero debemos experimentarlo mediante la práctica de Samyama en los elementos. Sutra 50. Sattva Purusha Niyata Kyati Matrasya Sarvabhava Distartrituan Sarvanya Natrituan Sha. Solamente mediante la toma de conciencia de la diferencia entre Sattva y Purusha se obtiene la omnipotencia y la omnisciencia. El yogi llega a comprender esta diferencia mediante el esfuerzo, que es la acción, sadhana. Sattva solo es una capa de Purusha, mientras que Purusha es el alma universal. Cuando se comprende esta premisa, se conquista Prakriti. Para completar el proceso de la realización del ser, debemos trascender los elementos, incluyendo los elementos sutiles en forma de siddhis. Sabemos por las historias de la India que todos los grandes sabios tuvieron numerosos poderes sobrenaturales, tales como volar o introducirse en el cuerpo de los animales.
Esta es una forma de mostrar el poder, y cuando nos identificamos con el poder se pierde el estatus espiritual porque la verdad se ha perdido de vista. Si nos identificamos con estas cosas, la mente permanece en un estado de dualidad y por lo tanto está gobernada por el tiempo, el espacio y la causalidad. Una vez que estamos en el tiempo, en el espacio y en la causalidad, se experimenta el dolor, porque no queremos perder nuestra propia experiencia. Solo existe paz en el Atman. Sutra 51. Tat Vairagyat Api Dosha Villa Kasaye Kaivalyan. No apegándose ni siquiera a eso, a la omnipotencia y a la omnisciencia de Purusha, se destruye la semilla final de la esclavitud y se alcanza la liberación. Esta es la más elevada realización. El Villa, la última semilla, se quema mediante el poder del estado más elevado de Vairagya. Mediante Paravairagya se renuncia incluso a la propia conciencia. La semilla habita en esa conciencia. El ser permanece. Esto es la realización del ser. Sutra 52. Stani Upanimatrane Sangasmaya Karanam Punar Anistaprasangat. El yogi no debería sentir ni placer ni orgullo si es invitado por un ser celestial, dado que existe el peligro de que resucite el mal. Swami Vishnu Devananda solía decir que los seres celestiales están celosos de los que permanecen en este último sadhana de realización del mismo Atman, porque ellos no lo han realizado. Están atrapados en el deleite del néctar celestial, que es aún una experiencia dual. Por esto los yogis dicen: no estoy preocupado por la muerte, sino por volver a nacer. No quiero ir al cielo, quiero ir más allá. Quiero permanecer en mi propio ser. Sutra 53. Kasana tat kramayo sanyamat vivekayan ñanan. Efectuando samyama en un instante y en lo siguiente se alcanza el discernimiento. Si practicamos samyama en el tiempo, entendemos que este último está cambiando, pero que el ser no depende del tiempo. Esto también nos conduce a la realización del ser. Sutra 54. Yati la kasana dasair anyatanavashedat tuliayos tatat pratipati. El discernimiento se dirige también al conocimiento de la diferencia entre dos objetos similares, cuando su diferencia no puede determinarse por medio de su clase, características o localización. En este caso, samyama se efectúa segundo a segundo. La naturaleza tiene estabilidad, pero también una posibilidad en su interior. Es fugaz y no puede ser retenida, por lo que si nos identificamos con la naturaleza no alcanzaremos Purusha. Nuestro propio cuerpo está cambiando segundo a segundo y no lo percibimos. Sutra 55. Tarakan Sarva Visayan Sarvata Visayan Akraman Sheti Vivekayan Yanan. El más elevado conocimiento, nacido del discernimiento, trasciende todo. Percibe todo simultáneamente en el tiempo y en el espacio y trasciende todo, incluso el proceso del mundo. El yogi, cuyo discernimiento es perfecto, no está nunca más engañado por el tiempo, el espacio y la causalidad, porque conoce el Atman o Purusha. Sutra 56. Sattva Purushayo Sudhi Samye Kaivalyan. Kaivalya, liberación.
se alcanza cuando existe identidad entre Sattva y Purusha. Ramakrishna Paramahansa dijo que una mente pura y el Atman son lo mismo. Por ello, la liberación tiene lugar cuando la mente tiene la misma pureza que Purusha. La mente purificada reconoce que su naturaleza es Purusha. La esencia de esta naturaleza es dicha, libertad, paz, autosuficiencia y perfección. Nota sobre el capítulo 3. Lo que el estudiante debe entender es que el sadhana básico, que comienza con dharana, concentración, es necesario para poder continuar más allá. Los elementos son tan engañosos que no pueden percibirse salvo que hayamos tranquilizado nuestra mente. Debemos concentrarnos en un momento para obtener su esencia. Samyama es dharana, dhyana y samadhi. No existen frutos directos de Samyama. El único resultado es el conocimiento, que es la única protección contra el dolor y el sufrimiento.